Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 9 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y de Big Bond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente de lo que está pasando en la política en su país y en el mundo también, diría yo. Hoy vamos a iniciar, de hecho, con una noticia del frente internacional importante. El presidente argentino, Javier Milei, logró finalmente uno de los objetivos que venía buscando con más ahínco desde que accedió a la presidencia de su país, vale decir, la firma del llamado Pacto de Mayo, junto con 18 de los 24 gobernadores de Argentina. Pese a que Milei esperaba firmar en mayo, de ahí su nombre, este decálogo de objetivos de mediano y largo plazo para, en sus palabras, sacar adelante a Argentina, y no recién en julio, como ha terminado sucediendo, la participación de una mayoría de los gobernadores, la foto grupal y el que se haya conseguido, pues esto el 9 de julio, que es una fecha importante por ser la independencia argentina. Todo esto además en la Casa Histórica de Tucumán supone una victoria política muy importante para el presidente, que da así pues muestras de unidad en medio del crispado clima político de su país. Los 10 puntos del acuerdo buscan, según reza el documento, reconstruir las bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad. Estamos hablando de lo siguiente, y aquí les enumero. 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. 4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. 5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 6. La rediscusión de la coparticipación federal de los impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 8. Una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. 9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Y 10. La apertura al comercio internacional de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Desde una óptica personal y a la distancia, este decálogo de objetivos resulta bastante razonable y es, como les digo, un logro político importante de Milei haber conseguido que la mayoría de gobernadores de su país se ponga detrás de esta agenda. Ok, segunda noticia. Pese a que está interesado en reelegirse como presidente del Congreso, Alejandro Soto de Alianza para el Progreso no tendría el respaldo en ese cometido de la bancada de Fuerza Popular, que hoy por hoy es la más numerosa del Parlamento. Hay muchas razones que podrían sustentar una postura contraria a la reelección de Alejandro Soto. Escándalos como la llamada, entre comillas, Ley Soto, que acortó los plazos de prescripción y con lo cual buscó él mismo librarse de un juicio penal que tenía por estafa, el que haya mentido negando la relación con la madre de sus hijos para poder contratar a su cuñada en su despacho, su negativa sistemática a atender a los medios de prensa, etc. En general podría decirse que Soto ha ejercido una presidencia del Congreso bastante cuestionada en tiempos en los que además este poder del Estado ha aprobado leyes demagógicas, mercantilistas o desfachatadamente favorables al crimen organizado, como esta última que acaban de aprobar sobre organizaciones criminales, que es realmente una cosa increíble, como les he comentado en anteriores podcasts, porque están favoreciendo directamente a delincuentes. En fin, según Perú 21, la razón que ha dado la vocera alterna de Fuerza Popular, Nilsa Chacón, para no apoyar a Soto en su intento de reelección no es ninguna de estas que les acabo de mencionar, sino porque quieren, entre comillas, darle la oportunidad a alguien más para que presida el Congreso. Se entiende que Fuerza Popular no busca la presidencia del Congreso por el momento, presumiblemente porque no quiere asumir la exposición o los riesgos que ello conlleva. Es probable que el siguiente presidente del Congreso provenga nuevamente de Alianza para el Progreso, pero podría ser otro cuadro, como Lady Camones o Eduardo Salguana.
No obstante ello, la composición partidaria de la mesa directiva sí podría cambiar, porque APP y Fuerza Popular podrían ir ya no con Avanza País y Perú Libre, como están en la mesa ahora, digamos, sino más bien con Renovación Popular y con el bloque magisterial. También se ha dicho que Norma Yarrow, de Renovación Popular, sí quiere postular a la presidencia del Congreso, así que podría disputarle a APP quien encabeza pues esa fórmula para la mesa directiva. Ahora, ¿habrá una lista competidora? Pues no lo sabemos, pero es probable que las bancadas de oposición al gobierno presenten una. Tercera noticia. Los fiscales del equipo especial Lavajato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, podrían recibir una sanción disciplinaria por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, según leo en La República, como resultado de una queja presentada por el ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón. La República dice que la queja ya prescribió, lo que también ha señalado el propio José Domingo Pérez, pero que ha sido reactivada, entre comillas, coincidentemente con el inicio del juicio contra Keiko Fujimori. El diario quiere dar a entender que hay alguien detrás moviendo los hilos para que sancionen a Vela y Pérez colgándose de este recurso de Sardón. Ese alguien sería o estaría actuando a través de el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Gerí. En efecto, se trata de una queja que tiene mucho tiempo de presentada, se formuló en el año 2019. Si a uno sorprende que se haya reactivado en las circunstancias actuales, cuando empieza el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, otros podrían preguntarse por qué nunca se le dio trámite sino hasta ahora. Porque si hubiera sustento en esa queja, sería pues impropio que no se le haya reconocido al ex magistrado Sardón el derecho a presentarla y a resolverla pues en un plazo razonable. Sardón se quejó en su momento de que Vela y Pérez estuviesen en sus declaraciones públicas en el marco de las investigaciones contra Keiko Fujimori, imputándole a él ser una suerte de, entre comillas, mecenas del fujimorismo por los roles que había tenido antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional, como participar en la ONG Reflexión Democrática. Sardón dice que Vela y Pérez cometieron un exceso al poner en entredicho su imparcialidad como magistrado del TC, sin tener base para ello. Por ello presentó esa queja hace, como les digo, más de 4 años atrás. Yo creo que sería excesivo resolver esa queja imponiéndole una sanción de suspensión a Vela y a Pérez en caso se demostrase que Sardón tuvo razón en su reclamo. Pero si este último es el caso, sí podrían ser merecedores de una amonestación, cuando menos. No sería esta la única vez en la que Vela y particularmente Pérez se han pronunciado públicamente con ligereza respecto de él en un intento por ganarse pues, el favor de un sector de la opinión pública. Pero lo más importante a considerar aquí, como les decía, es que no estaríamos teniendo esta discusión si es que ese recurso de queja se hubiese resuelto en el sentido en que hubiese correspondido dentro de un plazo razonable y no más de 4 años después. Ahora, otro asunto del que se ha estado hablando en las redes sociales es que Pérez se quejó en la audiencia misma del caso Cócteles porque, según él, los abogados de Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, es decir, Humberto Abanto y Juliana Loza, estaban supuestamente haciendo gestos entre comillas, obscenos u homofóbicos con la complicidad de la propia Keiko Fujimori, que se ríe al escuchar. Yo he visto las imágenes a las que se refiere Pérez y sí parece que están haciendo algún tipo de broma, pero la evidencia me parece no es inequívoca en el sentido de que se hayan estado burlando de Pérez y en términos homofóbicos. Juliana Loza lo ha negado y creo que aquí cada quien podrá sacar sus propias conclusiones al ver las imágenes. Lo que pudo haber hecho el juez en su momento es llamarles la atención por las risas, diciéndoles que guardaran pues la seriedad del caso. Pero no creo que mucho más. Pérez, sin embargo, sí va a querer aprovechar esto mediáticamente para victimizarse. Ahora, también hubo un incidente en las afueras del Ministerio Público en el que habrían agredido a la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, la golpearon con un palo, según veo en los reportes periodísticos, en la cabeza mientras iba camino a subirse a un taxi. El Colegio de Abogados de Lima se ha solidarizado con ella en un pronunciamiento. Es, por supuesto, inaceptable que estemos viendo violencia contra los participantes en este juicio. No hay que olvidar que la Administración de Justicia es precisamente a lo que recurrimos para solucionar nuestros conflictos pacíficamente, según lo que disponga la ley. El caso Cócteles y la figura misma de Keiko Fujimori generan posiciones fuertemente contrapuestas, pero no puede aceptarse que se estén agarrando a palazos fuera del Ministerio Público. Va a haber naturalmente apreciaciones muy distintas sobre si hay sustento en el juicio para condenar y por qué delitos si fuera el caso, pero le corresponde al Poder Judicial tener la última palabra sobre esto.
En lo personal, no me interesa tanto el show mediático en torno a este juicio, sino la discusión de fondo, que es relevante para este, pero también para otros casos similares que involucran a otros políticos. Y me refiero a la discusión legal más que a la discusión política, porque los criterios políticos son, por supuesto, válidos para definir qué actitud tiene cada uno hacia un determinado político o partido, pero los juicios se definen sobre la base de evidencia y argumentos legales, no sobre la base de apreciaciones políticas. Cuarta noticia. Para hoy está prevista la audiencia en el Tribunal Constitucional del caso en el que el Congreso demanda al Poder Judicial por no reconocer, sus competencias al haber revertido este último la inhabilitación que dispuso el primero contra los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia. Lo que ha hecho la Junta, sin embargo, es presentar un escrito en el que pide que esta audiencia sea reprogramada y que se aproveche el tiempo para pedirle una opinión técnica consultiva a la Comisión de Venecia, según leo esta mañana en El Comercio. La Comisión de Venecia es una instancia internacional que emite opiniones sobre temas de relevancia constitucional para el Consejo de Europa, aunque tiene miembros de otros continentes, uno de los cuales es el Perú. Su nombre oficial es la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Si bien se ha sugerido varias veces en la discusión en el Perú que se pida asesoría técnica sobre asuntos constitucionales a la Comisión de Venecia, esto no es obligatorio. Este pedido de la Junta Nacional de Justicia, suscrito por 6 de sus integrantes, va a ser tomado por un sector de la opinión pública como un intento de dilatar el trámite de la demanda competencial del Congreso y se le va a atribuir el objetivo político de generar la oportunidad para aprobar el recurso de reconsideración presentado por Piero Corvetto para mantenerse como jefe de la OMPE. Es probable que el Tribunal Constitucional lo rechace, este pedido de la Junta, diciendo que no está obligado a supeditar sus procesos o sus decisiones a una opinión consultiva de la Comisión de Venecia. Dicho sea paso, en el asunto de fondo que se está discutiendo en esta demanda competencial, yo, como les he comentado, estoy de acuerdo con la posición del Poder Judicial, es decir, sí creo que puede haber razones válidas vinculadas al derecho al debido proceso, por ejemplo, que permitan objetar judicialmente una decisión tomada por el Congreso, aun cuando este diga que es una decisión puramente política. Pero sí interpreto este último pedido de la Junta como una maniobra dilatoria que no se justifica necesariamente. Entiendo que la Junta pueda sentir que está batallando contra un tribunal constitucional que está inclinado a favorecer al poder que eligió a todos sus integrantes, es decir, al Congreso, pero creo que haría mal la Junta si asume que para defenderse debe, por decirlo de alguna manera, recurrir a las mismas mañas de buscar entrampar las cosas cuando le conviene. Quinta noticia, un hallazgo increíble se produjo en el centro histórico de la capital. 4 metros debajo del suelo se encontraron catacumbas intactas de hace más de 400 años. El descubrimiento se dio cerca a la iglesia de San Francisco, a pocos metros de la Plaza Mayor de la capital, y ha sido catalogado como el hallazgo arqueológico más importante de los últimos años en Lima. Pero lamentablemente no será expuesto al público de momento o por unos años, debido a un conflicto legal entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Orden Franciscana. ¿Qué es lo que pasa entre ambas instituciones? Pues desde el 2022 están sumidas en una disputa legal alrededor de la remodelación de la plazuela de San Francisco, que queda frente a la iglesia de la misma orden. Todo comenzó cuando la Municipalidad de Lima retiró un cerco perimétrico de la plazuela como parte de su plan para peatonalizar el centro de la ciudad, lo cual generó descontento entre los franciscanos y los llevó a demandar tanto al municipio como al Ministerio de Cultura. Ha habido idas y vueltas legales, pero en resumen, la orden religiosa no quiere que se trabaje ni se altere la propiedad de la iglesia, mientras que la comuna limeña busca continuar con su plan de peatonalización del centro histórico. Esta disputa legal por el territorio de la iglesia y su remodelación es la que no permitiría la exposición de este nuevo hallazgo arqueológico. Curiosamente, los trabajos hechos por el municipio limeño ayudaron a encontrar estas catacumbas, en donde se encontraría una cripta intacta con varias tumbas que datarían de hace más de 400 años, como les decía. Entre los objetos hallados está varios cadáveres de niños, crucifijos de la época y objetos de marfil. La iglesia de San Francisco, al igual que todo el centro histórico de Lima, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y este nuevo descubrimiento elevaría aún más su atractivo turístico. Esperemos que la Orden Franciscana y la Municipalidad de Lima puedan llegar a un acuerdo pronto para que todos podamos acceder a este nuevo y fascinante hallazgo. Muy bien, eso es todo por hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mon Group. Que todos estén muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.